1 de septiembre de 1939, los cañones alemanes abrieron fuego sobre Polonia al amanecer. Eran las 4:45 de la madrugada. 12 años y 3 meses después, en un búnker a 50 pies bajo tierra, rodeado de escombros y de humo, con el estruendo de la artillería soviética retumbando sobre su cabeza, Adolf Hitler se disparó en la boca. Entre esos dos momentos, 70 millones de personas murieron. Este no es el relato de una guerra. Es el relato de su colapso, el colapso de un Estado construido sobre terror y granito, sobre fanatismo y acero, sobre la convicción de que duraría 1000 años. Lo que realmente duró fue 12, y los últimos meses de esos 12 años constituyen uno de los episodios más sombríos de la historia humana. Columnas de refugiados congelados marchando hacia ninguna parte, ciudades ardiendo sin que nadie las apagara. Un hombre encerrado bajo tierra que seguía moviendo ejércitos inexistentes en un mapa manchado de sangre. Vamos a seguirlo día a día. El verano de 1944 fue el punto de inflexión que muchos no supieron ver en su momento. En la superficie, Alemania todavía combatía en 3 frentes. Los informes de producción de armamento de Albert Speer, ministro de Armamentos y Producción de Guerra, mostraban cifras récord. El índice de producción total de armamentos alcanzó 277 en 1944, comparado con 223 en 1943. En noviembre de 1944, la industria alemana todavía fabricaba 1.253.000 Panzerfausts al mes. Pero debajo de esas cifras, el mecanismo se desintegraba. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. 3 semanas después, los ejércitos soviéticos lanzaron la Operación Bagration en el frente del Este, destruyendo el grupo de ejércitos centro, en lo que militarmente fue la mayor derrota alemana de la guerra, mayor incluso que Stalingrado. En cuestión de semanas, Alemania perdió 28 divisiones de infantería, 47 generales capturados y 350.000 bajas irreemplazables. El 20 de julio de 1944, una bomba estalló bajo la mesa de conferencias de Hitler en su cuartel general de Rastenburg, en Prusia Oriental. El atentado fracasó por milímetros. El coronel Klaus Schenk von Stauffenberg, el oficial que colocó el maletín con los explosivos, fue fusilado esa misma noche en el patio del edificio de la Wendlerstraße en Berlín, junto con el general Friedrich Olbricht y otros 2 conspiradores. La represalia fue despiadada. 5.000 personas fueron ejecutadas en los meses siguientes. El general Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor, se pegó un tiro en su despacho. El mariscal de campo Erwin Rommel, el más popular de los militares alemanes, fue obligado a suicidarse el 14 de octubre. Pero lo más importante de lo que ocurrió el 20 de julio no fue la bomba. Fue lo que reveló sobre el estado mental de Hitler. Convencido de que los generales le traicionaban sistemáticamente, se encerró todavía más en sus certezas delirantes. Desde ese momento, las reuniones de situación en el búnker dejaron de ser discusiones estratégicas y se convirtieron en sesiones de confesión forzada, donde los generales competían por decirle lo que quería escuchar. A finales del verano de 1944, los bombardeos angloamericanos habían destruido el 35% de la capacidad productiva de combustible sintético alemán. Eso era grave. Pero lo que resultó decisivo fue lo que Speer describió como el sistema circulatorio de la economía, el carbón. El Ruhr, la cuenca industrial del oeste de Alemania, producía el grueso del acero y la energía del Reich. Sin carbón, los trenes no funcionaban. Sin trenes, el carbón no llegaba a las fábricas. Sin las fábricas, los tanques y los aviones no se producían. A finales de noviembre de 1944, los vagones de carbón ya no llegaban a sus destinos. Los Gauleiters, gobernadores regionales del partido, los confiscaban directamente en las vías para sus propias necesidades. El 11 de noviembre de 1944, Speer envió a Hitler una nota de alarma que comenzaba con estas palabras:
El cese de la producción en el área industrial del Rin-Westfalia es intolerable para toda la economía alemana y para la conducción exitosa de la guerra. El frente del Ruhr llevaba más de 6 semanas paralizado por los bombardeos. Los hospitales empezaban a quedarse sin combustible para calentarse. El gas y la electricidad solo funcionaban en horarios restringidos. Los edificios de Berlín permanecían sin calefacción. Hitler leyó el informe. No dio ninguna orden. Mientras tanto, en el este, el general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército, le llevó en enero de 1945 al cuartel general mapas detallados del general Reinhard Gehlen, jefe de inteligencia del Este, que mostraban la concentración de fuerzas soviéticas en el frente del Vístula. El Ejército Rojo tenía preparados 180 divisiones para el ataque. En algunos sectores, la superioridad de fuerzas era de 15 contra 1. Guderian lo llamó una bomba de relojería. Hitler miró los mapas y declaró que eran completamente idiotas. Ordenó que el oficial que los había preparado fuera internado en un manicomio. «Si quiere que el general Gehlen sea internado en un manicomio», respondió Guderian, «entonces tendrá que internarme a mí también». Era el 9 de enero de 1945. En 3 días comenzaría la mayor ofensiva soviética de la guerra. El termómetro marcaba 15 grados bajo cero en el amanecer del 12 de enero de 1945, cuando los cañones soviéticos abrieron fuego en el frente del río Vístula. El general Iván Konev lanzó sus ejércitos desde el puente de cabeza de Baranov al sur de Varsovia. El estruendo fue audible a 100 kilómetros de distancia. Antes de que acabara el día, la línea defensiva alemana había colapsado en un frente de 300 kilómetros. Al norte, el mariscal Georgi Zhukov cruzó el Vístula al norte y al sur de Varsovia. La capital polaca cayó el 17 de enero. Era una ciudad de escombros. 2 años antes, Hitler había ordenado que fuera arrasada como represalia por el levantamiento del gueto judío. Más al norte todavía, 2 ejércitos soviéticos barrieron la mitad de Prusia Oriental y llegaron al Golfo de Danzig, cortando la provincia del resto del Reich. Las ciudades de Königsberg y Danzig, con sus siglos de historia germánica, quedaron cercadas. El avance fue de una velocidad que los propios generales soviéticos describieron como sorprendente. En 15 días, el mariscal Zhukov recorrió 220 kilómetros y llegó al río Oder. Solo 100 kilómetros separaban a sus tanques de Berlín. Guderian describió el efecto en pocas palabras. La tormenta soviética estaba adquiriendo para nosotros las proporciones de un desastre completo. Lo que nadie en el exterior podía ver con claridad era lo que ese avance significaba en términos humanos sobre el suelo. Prusia Oriental había sido uno de los centros históricos del poder prusiano y alemán. Las familias llevaban generaciones allí. Cuando los ejércitos soviéticos cortaron las rutas de evacuación, cientos de miles de civiles quedaron atrapados. Los que lograron escapar lo hicieron en columnas que marchaban por el hielo del mar Báltico, a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, con niños en brazos y lo que podían arrastrar en carros. Los carros se rompían, los niños morían de frío. Los bombardeos soviéticos disolvían las columnas en el caos. Albert Speer hizo fotografiar estas columnas durante sus viajes al frente en enero y febrero. Llevó las fotografías a Hitler, que las apartó de su vista sin mirarlas. Speer escribió en sus memorias: «Era imposible decir si no quería verlas o si le afectaban demasiado». Años después, en el juicio de Nuremberg, añadiría: «Simplemente las empujó a un lado sobre la mesa de mapas». El 30 de enero de 1945, aniversario exacto de la toma del poder por Hitler, Speer entregó al Führer un memorándum de 12 páginas. La primera línea decía: «La guerra está perdida». Hitler lo guardó en su caja fuerte sin leerlo. En febrero de 1945, mientras los ejércitos angloamericanos cerraban el cerco sobre el Rin y los soviéticos consolidaban su posición en el Oder, la maquinaria del Reich empezó a funcionar hacia adentro, como un engranaje que ya no puede moverse hacia ningún otro lado.
El 8 de febrero, los ejércitos de Eisenhower, 85 divisiones en ese momento, comenzaron a cerrar filas sobre el Rin. Hitler ordenó que los ejércitos alemanes no se retiraran al otro lado del río. El resultado fue predecible. En 6 semanas, Alemania perdió 350.000 hombres más, entre muertos, heridos y capturados, con 293.000 prisioneros. También perdieron la mayor parte del armamento, no había material para reemplazarlo. Entretanto, en las semanas de febrero, Hitler fue endureciendo su postura respecto a los prisioneros de guerra aliados. En una reunión del 19 de febrero, estudió la propuesta de Goebbels de denunciar la Convención de Ginebra y fusilar sumariamente a todos los aviadores aliados capturados en represalia por los bombardeos de ciudades alemanas. Cuando algunos de los oficiales presentes señalaron los problemas legales, Hitler respondió: «Al diablo con eso. Si dejo claro que no voy a contemplar ninguna consideración para los prisioneros, sino que los trataré sin ninguna consideración a sus derechos, independientemente de represalias, entonces más de uno pensará 2 veces antes de desertar». Dönitz le respondió al día siguiente que los inconvenientes superarían las ventajas y que sería mejor mantener las apariencias mientras se llevaban a cabo discretamente las medidas que se consideraran necesarias. Hitler aceptó a regañadientes. La violencia no quedó solo en el papel. Varios aviadores aliados que saltaron en paracaídas sobre territorio alemán fueron linchados por la población civil, incitada por las órdenes del propio régimen. Un general francés prisionero, Mesny, fue deliberadamente asesinado por orden de Hitler. Miles de prisioneros de guerra aliados murieron durante las largas marchas forzadas hacia el interior del país, sin agua ni comida, mientras los guardias los mantenían en movimiento para evitar que fueran liberados por los ejércitos que avanzaban. El 7 de marzo, una vanguardia de la 9ª División Blindada americana llegó a las alturas sobre Remagen, en el Rin, a 25 kilómetros al sur de Coblenza. Para asombro de los tripulantes de los tanques, el puente ferroviario de Ludendorff seguía en pie. Los ingenieros americanos cortaron los cables de detonación que encontraron. Una sección de infantería cruzó corriendo. El puente tembló cuando estallaron algunas cargas, pero resistió. Al atardecer, los americanos tenían una cabeza de puente sólida en la orilla este del Rin. Hitler ordenó la ejecución de 8 oficiales responsables de no haber volado el puente a tiempo. Un tribunal especial, presidido por el general fanático Webner, los juzgó en horas y los fusiló. Fue una medida que propagó el terror entre los mandos intermedios durante semanas. El shock de Remagen, como lo llamó Model, mantuvo a muchos oficiales responsables en un estado de pánico que les paralizaba para tomar cualquier decisión que pudiera interpretarse como desobediencia. En ese mismo contexto de represalia institucionalizada, se intensificaron las ejecuciones de soldados acusados de deserción. El 12 de febrero, el mariscal de campo Keitel firmó en nombre del Führer una orden que sentenciaba a muerte a cualquier soldado que obtuviera permisos fraudulentos o viajara con documentación falsa. El 5 de marzo, el general Blaskowitz, comandante del grupo de ejércitos Hache en el oeste, ordenó que todo soldado encontrado lejos de su unidad fuera juzgado sumarialmente y fusilado en el acto. Muchos lo fueron. La guerra contra el propio ejército ya estaba en marcha. A finales de marzo, la situación en el Rin era irreversible. El 22 a 23 de marzo, el general Patton cruzó el Rin en Oppenheim, al sur de Maguncia, en una operación de noche que sorprendió a los alemanes sin resistencia organizada. En la reunión de situación del 23 de marzo a las 2:30 de la mañana, cuando un general planteó la posibilidad de enviar refuerzos al puente, un ayudante respondió que en ese momento disponía de 5 cazacarros averiados en el campo de entrenamiento de Senne, que podrían estar listos para combatir en los próximos días. En los próximos días. Patton tenía ya en ese momento una cabeza de puente de 7 millas de ancho y 6 de profundidad, con blindados avanzando hacia Frankfurt. Pero lo que iba a marcar el fin de cualquier posibilidad de defensa coherente no fueron los puentes ni los ejércitos. Fue un decreto firmado en Berlín el 19 de marzo de 1945. Se conoce como el Decreto Nerón, aunque Hitler nunca lo llamó así. El texto era conciso y total.
Todas las instalaciones militares, de transporte, de comunicaciones, industriales y de suministro, así como todos los recursos dentro del Reich que el enemigo pueda usar, ya sea de forma inmediata o en el futuro previsible para continuar la guerra, serán destruidos. Todo. Los puentes, los ferrocarriles, los canales, los barcos, las locomotoras, los vagones de carga, los depósitos de alimentos, las instalaciones de gas, agua y electricidad, las minas de carbón inundadas, los almacenes quemados, las fábricas voladas. Alemania sería convertida en un desierto. El decreto fue complementado al día siguiente por una instrucción de Bormann sobre la evacuación. Millones de personas de los territorios occidentales y orientales del Reich debían ser movilizadas a pie hacia el interior del país, incluyendo trabajadores extranjeros forzados y prisioneros de guerra. No se habían organizado suministros para alimentarlas ni alojamientos donde recibirlas. En la práctica, como Speer explicó en Nuremberg, era una condena de hambre para millones de personas. El decreto de Bormann ordenaba a los Gauleiters que, si no había transporte disponible, la parte masculina de la población debería marchar a pie. Speer leyó el decreto y comprendió de inmediato lo que significaba. No era una medida militar, era el exterminio planificado de las condiciones de supervivencia del pueblo alemán. Calculó las consecuencias en términos técnicos precisos. Sin electricidad, las fábricas y los hospitales se paralizaban. Sin gas, las viviendas se quedaban sin calefacción y cocina en pleno invierno. Sin agua potable, comenzarían las epidemias. Sin puentes y vías férreas, el carbón no podría distribuirse. Sin carbón, los hornos de las acerías se apagarían para siempre, porque un alto horno detenido que se enfría completamente tarda meses en volver a ponerse en marcha y sufre daños irreversibles en el revestimiento interior. La recuperación económica de Alemania después de la guerra quedaría retrasada no años, sino décadas. En algunas regiones industriales, quizás para siempre. El 18 de marzo, la noche antes de que se firmara el decreto, Speer presentó personalmente a Hitler un memorándum de 22 páginas. Lo había redactado en los días anteriores con una claridad brutal. La economía alemana colapsaría en 4 a 8 semanas. La producción de carbón, ya a un quinto de lo normal, no podía mantenerse. Los frentes no podían sostenerse sin munición, la guerra estaba perdida. Nadie tenía derecho a destruir lo que el pueblo alemán necesitaría para sobrevivir. Para que Hitler lo leyera sin rechazarlo de entrada, Speer comenzó las primeras páginas en el tono habitual de los informes de producción de carbón, con cifras y gráficas técnicas. Solo en la segunda página el texto daba el giro. El colapso final de la economía alemana podía esperarse con certeza en 4 a 8 semanas. Después de eso, la guerra no podrá continuarse ni siquiera en el plano militar. Y luego, apelando directamente a Hitler por su nombre, nadie tiene derecho a adoptar el punto de vista de que el destino del pueblo alemán está ligado al suyo propio. Speer había tomado precauciones antes de entregarlo. Le pidió al coronel von Below, su enlace en el cuartel general, que hiciera un resumen para Hitler en un momento propicio. También le pidió a Julius Schaub, el ayudante personal de Hitler, que le dijera al Führer que quería una fotografía dedicada para su cumpleaños número 40 que se aproximaba. Era la única manera de asegurarse de que Hitler le recibiera con algo de disposición favorable antes de leer el documento. Hitler lo recibió en el búnker esa noche y le entregó, con deseos de cumpleaños inusualmente cordiales, la fotografía en su caja de cuero rojo estampado con el emblema del Führer. La inscripción era casi ilegible, la mano le temblaba constantemente, pero las palabras eran afectuosas, prometían una amistad duradera. Speer lo agradeció y le entregó el memorándum. Hitler lo leyó sin decir nada. Cuando Speer salía ya por la puerta, el Führer habló con una voz fría y cortante que Speer nunca olvidaría. Si la guerra se pierde, la nación también se perderá. No es necesario preocuparse por las bases que el pueblo alemán necesitará para continuar una existencia primitiva. Al contrario, será mejor destruir incluso esas cosas, porque la nación ha demostrado ser la más débil, y el futuro pertenece exclusivamente a la nación más fuerte del Este. Además, los que queden después de la batalla son solo los inferiores, porque los buenos ya han sido muertos. Speer escuchó esa frase.
Recogió sus papeles y fue directamente al búnker del canciller a redactar el decreto de implementación del decreto Nerón, tratando de vaciarle de contenido sin que Hitler se diera cuenta. El decreto del 19 de marzo fue seguido, el 27 del mismo mes, por instrucciones de implementación para las instalaciones de comunicaciones, toda la red telegráfica y telefónica del Reich, las centrales de conmutación, los postes, las antenas, las emisoras de radio, los equipos de reserva, los planos de los cables, los diagramas de instalaciones. Todo debía ser totalmente inutilizado por explosión, incendio o demolición. Incluso los documentos técnicos que permitirían la reparación futura debían destruirse para que el enemigo no pudiera restaurar las comunicaciones en los territorios ocupados. Era, en términos prácticos, la destrucción del sistema nervioso de una nación. Lo que hizo Albert Speer en las semanas siguientes fue una operación de desobediencia encubierta que no tiene precedentes en la historia del Tercer Reich. Inmediatamente después de firmar el documento de implementación del decreto Nerón, que en apariencia cumplía las órdenes de Hitler pero en la práctica las vaciaba, Speer desplegó motociclistas, automóviles y mensajeros en la madrugada del 30 de marzo para distribuir instrucciones contrarias a las de Hitler antes de que los Gauleiters pudieran actuar. Su argumento era técnico. El decreto permitía inutilizar las instalaciones en lugar de destruirlas. Un ingeniero podía retirar piezas clave de una maquinaria en lugar de volarla. Un puente podía ser temporalmente paralizado en lugar de demolido. En teoría, las instalaciones podían recuperarse cuando se reconquistaran esas zonas, aunque todos sabían que no habría reconquista. Recorrió personalmente el Ruhr, Palatinado, Renania, Westfalia y Württemberg. En cada región, convocó a los responsables industriales y a los comandantes militares. Algunos le escucharon. El Gauleiter de la Palatinado, Stoer, se negó a llevar a cabo las evacuaciones y asumió personalmente la responsabilidad. El general de las SS Hauser decidió que las órdenes de demolición no podían aplicarse. El mariscal de campo Model, comandante del grupo de ejércitos B, le prometió mantener el combate lo más lejos posible de las instalaciones industriales. También actuó con el dinero. El 14 de febrero había ofrecido al ministro de Finanzas, el conde Schwerin von Krosigk, la totalidad del aumento de su fortuna personal desde 1933 para ayudar a estabilizar el marco. Goebbels bloqueó la iniciativa. El 3 de abril, Speer envió una circular a todas sus oficinas en todo el Reich. No hay tierra quemada. Todas las instalaciones y plantas deben ser inutilizadas para que el enemigo no derive de ellas ningún potencial militar adicional. Pero había un problema. Martin Bormann, secretario del partido y el hombre más próximo a Hitler en esos últimos días, le fue informado de las actividades de Speer. El 27 de marzo, Speer fue convocado al despacho de Hitler en el búnker. Hitler le recibió en frío, sin estrecharle la mano. Bormann me ha dado un informe sobre su conferencia con los Gauleiters del Ruhr. Ha presionado para que no se cumplan mis órdenes y ha declarado que la guerra está perdida. ¿Es consciente de lo que debe seguir de eso? Hubo un silencio. Luego Hitler añadió con una voz que se había vuelto casi suave: Si usted no fuera mi arquitecto, tomaría las medidas que corresponden en ese caso. Speer respondió impulsivamente: Tome las medidas que crea necesarias y no me trate de manera especial como individuo. Hitler lo miró fijamente. Le dijo que se tomara una baja por enfermedad. Speer se negó. El intercambio duró casi una hora. Al final, Hitler le preguntó si al menos podía esperar que la guerra todavía pudiera ganarse. Speer no respondió. Hitler le dio 24 horas para reconsiderar. Esa noche, en un apartamento de emergencia en el ala trasera del ministerio en la Pariser Platz, Speer escribió una carta. Era la más difícil de su vida. La cerró no con el habitual Heil mein Führer, sino con estas palabras: Que Dios proteja a Alemania. Cuando al día siguiente fue llamado de nuevo ante Hitler, no tenía respuesta preparada. Lo dejó a la inspiración del momento. Mein Führer, dijo, me coloco incondicionalmente detrás de usted. Hitler se conmovió visiblemente. Los ojos se le llenaron de lágrimas, algo que ocurría con frecuencia en esos días. Entonces todo está bien, respondió. Le estrechó la mano.
Speer aprovechó el momento para recuperar la supervisión de la implementación del decreto. La consiguió. Y nunca dio las órdenes de destrucción total que el decreto exigía. 5 años después, en el juicio de Nuremberg, el fiscal Jackson le preguntaría sobre todo eso. Speer reconoció abiertamente que había cometido actos de alta traición según las leyes del Reich. Fue el único acusado que lo hizo. Recibió 20 años de prisión. Decir que Speer salvó la infraestructura industrial de Alemania para la reconstrucción de posguerra es probablemente exagerado. Los aliados avanzaron tan rápido que muchas demoliciones resultaron imposibles de llevar a cabo simplemente porque no había tiempo. Pero en el Ruhr, en Renania, en el Palatinado, hubo fábricas, puentes y centrales eléctricas que permanecieron intactos porque alguien se interpuso físicamente entre la orden y la explosión. Para entender el colapso de enero de 1945 es necesario retroceder al otoño del año anterior. A mediados de octubre de 1944, Hitler llamó aparte al general Speer durante una conferencia de situación y le reveló en secreto que planeaba una gran ofensiva en el oeste concentrando todas las fuerzas disponibles. El objetivo era Amberes, el puerto de suministro clave de los aliados en Bélgica. Si lograban tomarlo, el suministro de los ejércitos angloamericanos quedaría cortado durante semanas y sería posible encercar al ejército inglés completo. Speer señaló que apenas quedaban camiones. Hitler respondió: «Todo lo demás debe dejarse de lado en beneficio de esto». El 16 de diciembre de 1944, la ofensiva comenzó en las nieblas heladas del bosque de las Ardenas, en Bélgica. Los alemanes lograron sorprender a 4 divisiones americanas débiles. Las SS masacraron a 71 prisioneros de guerra americanos desarmados en un campo nevado cerca de Malmedy el 17 de diciembre, en lo que se conocería como la masacre de Malmedy. La ofensiva avanzó durante unos días. Bastoña, nudo de carreteras esencial para el frente de las Ardenas, fue rodeada. El general de las SS Sepp Dietrich, que comandaba el 6º Ejército de Blindados SS, exigió la rendición de la ciudad. El general americano Anthony McAuliffe respondió con una sola palabra: «Nuts», tonterías, o, en la traducción que los alemanes intentaron descifrar, algo que implicaba un rechazo absoluto. El 23 de diciembre el tiempo mejoró. Las nubes se disiparon. Los cazabombarderos aliados llenaron el cielo. El mariscal de campo Model comunicó a Hitler que la ofensiva había fracasado definitivamente. Hitler ordenó que continuara. Speer pasó los últimos días de diciembre recorriendo el frente de las Ardenas. Visitó al general Sepp Dietrich en su cuartel general cerca de Houffalize, en Bélgica. Dietrich era uno de los pocos viejos luchadores del partido que se había distanciado psicológicamente de Hitler. «No podemos convencer al Führer de que estos son soldados duros, tan buenos como los nuestros», le dijo. «Además, no recibimos munición. Las rutas de suministro han sido cortadas por los ataques aéreos». Speer vivió esa noche bajo bombardeo. Formaciones de cuatrimotores aliados pasaron sobre el cuartel general. Los motores bramaban, las bombas caían, el cielo se iluminaba de rojo y amarillo. No había defensa antiaérea. El viaje de regreso desde el frente al cuartel general de Hitler tardó 22 horas para cubrir algo más de 300 kilómetros. Las carreteras estaban saturadas de vehículos, artillería, heridos. Los cazas aliados patrullaban de día, haciendo imposible el movimiento. Solo podía avanzarse de noche, sin luces, buscando el borde del camino con los párpados entornados. En la noche del 31 de diciembre, Speer llegó al cuartel general de Hitler en Bad Nauheim para desearle un feliz año nuevo. En el búnker, Hitler brindaba con champán. Estaba eufórico sin haber bebido nada. Hacía previsiones optimistas para 1945. Su círculo lo escuchaba en silencio. Solo Bormann le secundaba con entusiasmo. Su poder magnético seguía siendo operativo, escribiría Speer más tarde. Ya no era posible producir convicción mediante argumentos racionales. Era el 1 de enero de 1945, quedaban 4 meses de guerra. La capital del Reich en el primer trimestre de 1945 era una ciudad que ardía lentamente pero de manera constante.
como una hoguera que nadie puede apagar porque nadie la alimenta de nada útil. Los bombardeos aliados habían comenzado en serio en 1943 y nunca se habían detenido. En agosto de 1943, la RAF había destruido el centro de Hamburgo en una serie de ataques que generaron una tormenta de fuego, una columna de aire caliente que aspiró hacia arriba todo lo combustible de varios kilómetros a la redonda. La temperatura en el epicentro alcanzó los 800 grados centígrados. 45.000 personas murieron en una semana. Berlín no sufrió una tormenta de fuego como Hamburg, pero los ataques se acumulaban. El cielo nocturno sobre la capital brillaba con frecuencia. El canciller, la Wilhelmstrasse entera, el Hotel Adlon quedaron progresivamente reducidos a fachadas rotas. Los berlineses se acostumbraron a los sótanos, a los refugios, a bajar rápido cuando sonaban las sirenas. Los ventanales desaparecieron de las oficinas, reemplazados por tablones o simplemente abiertos al aire frío. En enero de 1945, la situación se había vuelto permanente. No había electricidad ni gas excepto durante horas restringidas. Los edificios no tenían calefacción. El suministro de carbón dependía de trenes que llegaban tarde, si llegaban. La ciudad funcionaba con una racionalidad de emergencia que mezclaba la rutina con el horror. Y sin embargo, Berlín seguía siendo la sede del gobierno del Reich, el lugar donde Hitler tomaba decisiones, el centro hacia el que convergían los hilos del poder de un Estado que se deshacía. La Cancillería seguía funcionando, aunque sus grandes salas de mármol ya no servían para las conferencias de situación. A partir de febrero, Hitler celebró sus reuniones militares en el despacho de su estudio en el búnker profundo, a 12 metros bajo tierra. La sala medía apenas lo necesario. La mesa de mármol venía de Austria, era roja, con vetas beige de antiguo arrecife de coral fosilizado. Los generales se alineaban al lado de las ventanas, Hitler sentado frente a ellos. Los que le vieron por primera vez en esos meses quedaban impresionados o horrorizados por su aspecto. Un joven capitán del ejército que le vio en febrero de 1945 lo describió así. Su cabeza temblaba ligeramente. El brazo izquierdo colgaba flácido y la mano le temblaba considerablemente. Sus ojos tenían un parpadeo indescriptible, lo que creaba un efecto aterrador y completamente antinatural. Su cara y las partes alrededor de los ojos daban la impresión de agotamiento total. Todos sus movimientos eran los de un hombre senil. El doctor Theodor Morell, médico personal de Hitler desde 1936, le inyectaba a diario un cóctel de drogas y estimulantes que incluía derivados de anfetaminas, glucosa intravenosa, extracto de hígado de buey y otras preparaciones de dudosa eficacia médica. El 20 de julio de 1944, la explosión de la bomba de Stauffenberg le había reventado los tímpanos y le había dejado accesos de vértigo. A lo largo del otoño de 1944 sufrió un colapso nervioso que le obligó a guardar cama varias semanas, pero seguía en pie y seguía moviendo ejércitos en los mapas. El problema era que muchos de esos ejércitos no existían ya en la práctica. El frente alemán era una ilusión cartográfica. Líneas en papel que representaban unidades que en el terreno consistían en fragmentos de divisiones, batallones sin artillería, compañías de hombres sin munición. En la conferencia de situación del 23 de marzo de 1945, cuando un general levantó el tema de la Legión India, soldados indios capturados y reclutados para el ejército alemán, Hitler respondió: «La Legión India es una broma. Hay indios que no matarían a un piojo, que preferirían que se los comiera. Tampoco matarán a un inglés. Si los usáramos para hacer girar ruedas de oración o algo así, serían los soldados más infatigables del mundo». La reunión se prolongó hasta las 3:43 de la madrugada. Lo que los mapas de guerra no podían mostrar era lo que ocurría en los caminos. Desde que los ejércitos soviéticos cruzaron la frontera del Reich a principios de 1945, comenzó uno de los mayores éxodos de población de la historia europea. Los cálculos más aceptados indican que más de 12 millones de alemanes huyeron o fueron expulsados de las regiones orientales entre enero de 1945 y el final de la guerra.
de Prusia Oriental, Pomerania, Silesia, Sudetes, los territorios del Báltico. Muchos tenían horas para decidir. Los soldados soviéticos avanzaban con una velocidad que superaba las previsiones incluso de los propios comandantes alemanes. Una familia en Königsberg podía acostarse sabiendo que el frente estaba a 80 kilómetros y amanecer oyendo el cañón en las afueras de la ciudad. Las columnas de refugiados que Speer fotografió en enero de 1945 eran imágenes de una sociedad que se deshacía en movimiento. Mujeres con niños en brazos, ancianos tirando de carros de mano, labradores con sus caballos arrastrando trineos cargados de colchones y tarros de mermelada y fotografías enmarcadas. El suelo helado sonaba como madera bajo las ruedas. Los heridos que no podían caminar quedaban atrás. En Prusia Oriental, los que tardaron demasiado en escapar por tierra intentaron cruzar el mar Báltico, que en el invierno de 1945 se había helado en la zona del Frisio. Las columnas marchaban sobre el hielo a temperaturas de 20 grados bajo cero. Los aviones soviéticos bombardeaban el hielo. Las bombas lo rompían, camiones, caballos, personas caían al agua a 0 grados y desaparecían en segundos. El mayor desastre individual ocurrió el 30 de enero de 1945, el 12º aniversario de la llegada al poder de Hitler. El transporte de tropas Wilhelm Gustloff, adaptado como buque de evacuación de civiles y militares, zarpó del puerto de Gdynia sobrecargado con más de 10.000 personas. La cifra exacta varía según las fuentes entre 9.000 y 10.000. 4.000 de ellos eran mujeres, niños y heridos. Un submarino soviético lanzó 3 torpedos. El barco se hundió en 45 minutos. Murieron entre 9.000 y 9.400 personas. Los socorristas rescataron 838. Era, y sigue siendo, el mayor naufragio de la historia en términos de víctimas humanas. El Gauleiter de Danzig, Albert Forster, había prohibido la evacuación civil durante semanas, temiendo que se interpretara como signo de derrota. Cuando por fin permitió la salida, era demasiado tarde para muchos. Los que esperaban en los muelles de Danzig bajo el fuego de artillería soviética describieron escenas que los supervivientes compararon con el apocalipsis. Gritos en la oscuridad, empujones, personas pisoteadas, barcos que zarpaban abarrotados mientras otros miles se quedaban en tierra. Hitler rechazó ver las fotografías de los refugiados que Speer le llevó. Las empujó sobre la mesa sin mirarlas. El 19 de marzo, mientras firmaba el decreto Nerón, su reacción ante el destino de la población civil quedó definida por una frase que había pronunciado en ese mismo mes ante Kesselring. Ya no podemos permitirnos preocuparnos por la población. El 20 de abril de 1945, Adolf Hitler cumplía 56 años. La fiesta se celebró en el búnker. Llegaron todos los que quedaban. Göring, Goebbels, Himmler, Ribbentrop, Bormann y los militares supervivientes, Dönitz, Keitel, Jodl, el nuevo jefe del Estado Mayor, general Krebs. Ofrecieron sus felicitaciones al Führer. La sala olía a humedad de concreto y a cigarrillos apagados. Por encima de ellos, en la superficie, el estruendo de la artillería soviética era ya claramente audible desde Berlín. Los ejércitos del mariscal Zhukov habían cruzado el Oder y llegado a los suburbios de la capital el 21 de abril, un día después del cumpleaños. En la reunión de situación que siguió a la celebración de cumpleaños, los generales explicaron al Führer que los corredores de escape hacia el sur se cerrarían en cuestión de días. Urgieron a Hitler a abandonar Berlín y dirigirse al llamado Reducto Nacional en los Alpes bávaros. La mayor parte de los ministerios ya se habían trasladado al sur, con sus camiones cargados de documentos y funcionarios frenéticos. Hitler vaciló. No podía aceptar del todo que la capital del Reich estuviera a punto de caer en manos de los mismos soviéticos cuyo ejército había declarado destruido años atrás. Como concesión a los generales, consintió en establecer 2 mandos separados en caso de que los americanos y soviéticos se unieran en el Elba. Dönitz dirigiría el norte y Kesselring el sur. Esa misma noche, el primer gran éxodo de los jerarcas. Göring se marchó en una caravana de camiones cargados de botín de Karinhal, su finca. Himmler desapareció discretamente hacia el norte.
Ribbentrop se esfumó también. Ninguno de ellos volvería a ver a Hitler con vida. El 21 de abril, Hitler ordenó un ataque a gran escala sobre los ejércitos soviéticos en los suburbios sur de Berlín por las SS del general Felix Steiner. Cada soldado disponible en el área de Berlín debía ser arrojado al contraataque. «Todo comandante que retenga sus fuerzas», gritó al general Koller, que representaba a la Luftwaffe, «perderá su vida en 5 horas. Usted mismo responderá con su cabeza de que se mete al último hombre». El ataque de Steiner nunca se produjo, no porque Steiner desobedeciera deliberadamente, aunque lo hizo, sino porque el ejército no existía en la práctica. Las unidades que supuestamente debían participar estaban dispersas, desarmadas, o simplemente no podían localizarse. El 22 de abril, en la conferencia de situación de las 3 de la tarde, Hitler exigió noticias del contraataque de Steiner. Nadie tenía ninguna. Los generales tuvieron que informarle que el retiro de tropas del norte de Berlín para apoyar a Steiner había debilitado tanto el frente que los soviéticos habían roto las líneas y sus tanques estaban ya dentro de los límites de la ciudad. Fue el mayor estallido de ira de la vida de Hitler. Gritó que todos le habían traicionado, que no había más que traición, mentiras, corrupción y cobardía, que estaba acabado, que se quedaría en Berlín, que allí encontraría su fin. Testigos que estuvieron presentes, entre ellos el general Berger de las SS, que había acudido al búnker ese mismo día, describieron al Führer de manera casi idéntica. La cara le fue cambiando a un rojo violáceo. La mano le temblaba, la pierna le temblaba, la cabeza le temblaba. Berger creyó que le daría una apoplejía de un momento a otro. Esa tarde, Hitler llamó a Goebbels e invitó a toda su familia, la esposa Magda y los 6 hijos de 3 a 12 años, a instalarse en el búnker. Lo que ocurrió en las horas siguientes al estallido del 22 de abril fue una demostración final de cómo funcionaba el poder dentro del Tercer Reich. Göring, en el Obersalzberg de Berchtesgaden, recibió noticias del estado de Hitler por teléfono a través del general Eckhard Christian. Convocó a un asesor legal, buscó en su caja fuerte el decreto que Hitler había firmado el 29 de junio de 1941, que le designaba como sucesor en caso de incapacidad del Führer, y redactó un telegrama con sumo cuidado. El texto era casi ridículo en su formulación. «Mi Führer, a la vista de su decisión de permanecer en la fortaleza de Berlín, ¿está usted de acuerdo en que yo asuma de inmediato el mando total del Reich, con plena libertad de acción en el interior y el exterior como su adjunto, de conformidad con su decreto del 29 de junio de 1941? Si no recibo respuesta antes de las 10 de esta noche, daré por hecho que ha perdido su libertad de acción y consideraré las condiciones de su decreto como cumplidas, y actuaré por el mejor interés de nuestro país y nuestro pueblo». El telegrama llegó al búnker y fue interceptado por Martin Bormann, que lo presentó a Hitler como un ultimátum y un intento de usurpación. Hitler estalló de nuevo. Dictó un telegrama informando a Göring de que había cometido alta traición, aunque por sus largos años de servicio se le perdonaría la vida si dimitía de inmediato de todos sus cargos. Bormann, por su cuenta, envió un radiotelegrama a las SS en el Berchtesgaden, ordenando el arresto inmediato de Göring, su Estado Mayor y el ministro Lammers. Esa misma noche, la del 23 de abril, muy lejos del búnker de Berlín, en el consulado sueco de Lübeck, Heinrich Himmler se reunía con el conde sueco Folke Bernadotte. Himmler había enviado al conde una propuesta concreta. Alemania estaba dispuesta a rendirse ante los aliados occidentales. En el este, sin embargo, la guerra continuaría hasta que las potencias occidentales tomaran el relevo del frente contra los soviéticos. La propuesta era absurda en términos estratégicos, pero revelaba hasta qué punto el hombre que había construido el sistema de campos de concentración, que había supervisado el asesinato de 6 millones de judíos, que se había presentado siempre como el más leal de los jerarcas nazis, estaba pensando ya en su propio futuro. Bernadotte pidió que Himmler pusiera la oferta por escrito. La carta fue redactada a la luz de velas. Un bombardeo de la RAF había cortado la electricidad de Lübeck. Himmler la firmó.
La noticia llegó al búnker a través de una emisión de la BBC recogida por el servicio de escucha del Ministerio de Propaganda. Heinz Lorenz, uno de los ayudantes de Goebbels, cruzó corriendo la plaza destrozada por las granadas hasta el búnker con una copia para el ministro y para el Führer. La reacción, según Hannah Reich, la piloto de pruebas que estaba en el búnker, fue: hombres y mujeres por igual gritaron de rabia, miedo y desesperación, todo mezclado en un espasmo emocional. El de Hitler fue el peor. Su color, recordó Reich, se elevó a un rojo encendido y su rostro era prácticamente irreconocible. Göring al menos había pedido permiso al Führer para tomar el mando. Himmler no había pedido nada. Había contactado al enemigo a sus espaldas. Esto, dijo Hitler, era el peor acto de traición que había conocido jamás. Fegelein, el enlace de Himmler en el búnker, fue sacado de su celda de guardia y conducido al jardín de la Cancillería. Fue fusilado sin juicio. En las horas más oscuras del 28 de abril, con los tanques soviéticos avanzando por la Saarlandstraße a pocos centenares de metros de la Cancillería, Hitler tomó sus últimas decisiones. Convocó a un funcionario municipal del Volkssturm, la milicia popular, llamado Walter Wagner, que en ese momento combatía a pocas manzanas de allí, y lo hizo cruzar la plaza bajo las granadas hasta el búnker. En la pequeña sala de conferencias, a las 2 de la mañana del 29 de abril de 1945, Wagner celebró la ceremonia de matrimonio entre Adolf Hitler y Eva Braun. Eva Braun tenía 33 años. Durante 12 años había sido la amante secreta de Hitler, confinada en su villa de Berghof en el Obersalzberg, viendo películas, esquiando, esperando. Nunca había sido presentada en público. Nadie fuera del círculo más íntimo sabía de su existencia. Había intentado suicidarse 2 veces en los años 30 por desesperación ante la soledad de su situación. Ahora había llegado a Berlín por voluntad propia, el 15 de abril, para compartir el final. No sería correcto para una verdadera alemana, le había dicho a Hannah Reich. En el formulario de matrimonio comenzó a firmar con su nombre de soltera, Eva Braun. Se detuvo, tachó la B y escribió Eva Hitler, nacida Braun. Goebbels y Bormann firmaron como testigos. Después de la ceremonia, un desayuno de bodas macabro, champaña, secretarias, el cocinero vegetariano. Hitler habló durante horas de los viejos tiempos, de los camaradas de mejores días. Luego se retiró a otra habitación y dictó su testamento político y personal a su secretaria Gertrude Junge. El testamento político comenzaba con una mentira monumental. Es falso que yo o nadie más en Alemania haya querido la guerra en 1939. Y terminaba con un llamamiento a perpetuar las leyes raciales y a resistir sin piedad al envenenador de todas las naciones, la judería internacional. Echó la culpa de todo a los judíos, a los generales traidores, a la cobardía de los demás. No aprendió nada. Designó como sucesor al gran almirante Karl Dönitz como presidente del Reich y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Expulsó del partido a Göring y a Himmler. Nombró a Goebbels canciller del Reich y a Bormann ministro del partido, un cargo nuevo. A Speer no le mencionó. En el testamento personal reconocía finalmente que se casaba con Eva Braun, la que tras muchos años de verdadera amistad vino a esta ciudad ya casi sitiada por su propia voluntad para compartir mi destino. Dispuso que sus restos y los de su esposa fueran incinerados. Pidió que sus bienes, en la medida en que tuvieran algún valor, pasaran al partido o al Estado, o si el Estado también dejaba de existir, que no se precisaban más instrucciones. 3 copias del documento salieron del búnker al amanecer, portadas por 3 mensajeros que debían atravesar las líneas soviéticas para llevarlas a Dönitz, a Schoerner y a los archivos históricos. Uno de los mensajeros, el mayor Johann Meyer, enterró finalmente su copia en el jardín de su casa en Iserlohn, Westfalia. Otro, Wilhelm Sander, adjunto de Bormann, escondió la suya en un baúl en el pueblo bávaro de Tegernsee. Solo la indiscreción del tercer mensajero, el periodista Heinz Lorenz, permitió que estos documentos fueran eventualmente descubiertos. Mientras tanto, en las afueras de Berlín, el general Wenck, cuyo ejército se suponía que venía en socorro de la capital, tenía ante sí una situación militar que hacía cualquier alivio imposible.
Su ejército había sido prácticamente liquidado. El 9º ejército al este de Berlín también había desaparecido. El general Heinrici, al norte, batía retirada rápidamente hacia el oeste para rendirse a los americanos en lugar de a los soviéticos. Había soldados del Volkssturm de 15 y 16 años con un Panzerfaust y una pistola defendiendo los accesos a la Cancillería. La mañana del 30 de abril de 1945, la conferencia de situación fue la última que se celebró en el búnker. El general Weidling, que comandaba los defensores de Berlín, un ejército de ancianos del Volkssturm y adolescentes de las juventudes hitlerianas, informó que los soviéticos habían avanzado durante la noche hasta la Saarlandstraße y la Wilhelmstraße, casi hasta el Ministerio del Aire, a una manzana escasa de la Cancillería. El enemigo alcanzaría la Cancillería el 1 de mayo como muy tarde. Hitler comió su última comida con sus 2 secretarias y con la cocinera vegetariana Fräulein Mansiali. Fuera, en el jardín, Erich Kempka, el chofer, reunía 200 litros de gasolina, había conseguido reunir 180 y los hacía llevar hasta la salida de emergencia del búnker. A las 2:30 de la tarde, Hitler y Eva Braun se despidieron de los presentes: Goebbels, el general Krebs, el general Burgdorf, las secretarias, la cocinera. Frau Goebbels no apareció. Estaba en su habitación, enfrentándose a lo que había prometido hacer con sus 6 hijos. Hitler y Eva Braun se retiraron a sus habitaciones. En el pasillo, Goebbels, Bormann y varios otros esperaron. Pocos minutos después, un disparo. Esperaron a que hubiera un segundo. Solo hubo silencio. Entraron en los aposentos del Führer. Adolf Hitler yacía sobre el sofá, chorreando sangre. Se había disparado en la boca, a su lado, Eva Braun. 2 revólveres habían caído al suelo, pero ella no había usado el suyo. Había tragado veneno. Eran las 3:30 de la tarde del lunes 30 de abril de 1945, 10 días después de su 56 cumpleaños, 12 años y 3 meses exactos desde que se había convertido en canciller de Alemania. El asistente de Hitler, SS Sturmbannführer Heinz Linge, y una ordenanza sacaron el cuerpo del Führer envuelto en una manta de campo gris del ejército que cubría la cara destrozada. Por los pantalones negros y los zapatos que sobresalían de la manta, Kempka reconoció que era él. Eva Braun fue llevada por Bormann tal como estaba, sin heridas visibles, con un vestido oscuro. Los cadáveres fueron depositados en un hoyo de metralla en el jardín y empapados de gasolina. Los asistentes, Goebbels, Bormann y otros, se retiraron a la protección del portal de emergencia y levantaron el brazo derecho en el saludo nazi de despedida mientras las llamas crecían. Las granadas soviéticas seguían cayendo en el jardín. La ceremonia duró apenas 1 minuto. Los huesos carbonizados nunca fueron encontrados. Los soviéticos los buscaron durante días. La artillería continuó cayendo sobre el jardín sin interrupción, y si quedaron restos, el fuego constante los desintegró. Este hecho alimentó durante décadas rumores de que Hitler había sobrevivido. El testimonio unánime de varios testigos presentes, interrogados por separado por servicios de inteligencia británicos y americanos, disipó cualquier duda razonable. La noche del 30 de abril al 1 de mayo, 500 o 600 personas, en su mayoría miembros de las SS, se agolpaban en los túneles del metro bajo la Cancillería preparando la evasión masiva a través de las líneas soviéticas. Bormann todavía no había podido confirmar a Dönitz la muerte de Hitler. Siguió enviando mensajes ambiguos. Por fin, Goebbels lo resolvió con un último radiotelegrama al almirante a las 3:15 de la tarde del 1 de mayo. El Führer murió ayer a las 15:30 horas. El testamento del 29 de abril le designa como presidente del Reich. Goebbels no consideró necesario informar de sus propias intenciones. Esa misma tarde, Joseph Goebbels y su esposa Magda llevaron a sus 6 hijos. Helga, de 12 años, Hilde, de 11, Helmut, de 9, Holde, de 7, Hedda, de 5 y Heide, de 3, al cuartel médico del búnker. Un médico les administró inyecciones letales.
Hay una discrepancia en las fuentes sobre si las inyecciones se dieron mientras dormían o mientras estaban conscientes. El hecho en sí está establecido por múltiples testimonios. Goebbels llamó a su ayudante, SS Hauptsturmführer Günther Schwegermann, le pidió gasolina y le comunicó que iba a morir junto con su esposa. A las 8:30 de la noche, el doctor y Frau Goebbels salieron del búnker, recorrieron el pasillo despidiéndose de los que encontraron y subieron al jardín de la Cancillería. Una ordenanza de las SS los mató de un disparo en la nuca, a petición de ellos. Se vertieron 4 latas de gasolina sobre sus cuerpos y se prendió fuego. La cremación fue incompleta. Los soviéticos encontraron los cuerpos carbonizados al día siguiente e inmediatamente los identificaron. A las 9 de esa noche, el búnker fue incendiado. La evasión fue un caos. El plan era cruzar a pie hasta la estación de Friedrichstraße a través de los túneles de metro y luego avanzar hacia el norte a través de las líneas soviéticas. Algunos lo lograron. Bormann intentó seguir a un tanque alemán que fue alcanzado por un proyectil soviético. Arthur Axmann, jefe de las juventudes hitlerianas, que había abandonado a su batallón de adolescentes en el puente de Pichelsdorf para salvar su propio pellejo, vio más tarde el cuerpo de Bormann tumbado bajo un puente, donde la Invalidenstraße cruza las vías del ferrocarril. La luz de la luna iluminaba su cara. No había señales de heridas externas. Se presumió que Bormann se había tragado su cápsula de cianuro al darse cuenta de que no podía atravesar las líneas. Los generales Krebs y Burgdorf no intentaron escapar. Se cree que se pegaron un tiro en el sótano de la nueva Cancillería. El gran almirante Karl Dönitz recibió el mensaje de Bormann la noche del 30 de abril sin saber con certeza si Hitler había muerto. El Führer le designa como su sucesor, decía el mensaje sin más. Dönitz respondió, creyendo que Hitler todavía vivía, prometiendo una lealtad incondicional. Cuando por fin Goebbels le comunicó la muerte, Dönitz habló por radio a las 10:20 de la noche del 1 de mayo. Mintió sobre el modo de morir. Dijo que el Führer había caído combatiendo hasta el último aliento contra el bolchevismo. En realidad, se había suicidado en su búnker. Pero la mentira era necesaria para no defraudar a los soldados que seguían combatiendo. El gobierno Dönitz se instaló en Flensburgo, en la frontera danesa. Su objetivo principal era negociar, no una rendición total, sino algo más favorable. Lo que Jodl llamó ganar tiempo para mover la mayor cantidad posible de tropas y refugiados alemanes alejados del camino de los soviéticos para que pudieran rendirse a los aliados occidentales. En otras palabras, seguir combatiendo al este mientras se negociaba la paz con el oeste. Eisenhower vio el juego desde el primer momento. Cuando el almirante Hans von Friedeburg y luego el general Jodl llegaron a su cuartel general en Reims para negociar, Eisenhower les envió un mensaje a través del general Bedell Smith. Si no cesaban de inmediato todo pretexto y toda demora, cerraría el frente aliado entero y evitaría por la fuerza que más tropas alemanas pasaran a sus líneas. El 7 de mayo de 1945, a la 1:30 de la madrugada, Dönitz dio a Jodl por radio poderes plenos para firmar la rendición incondicional. A las 2:41 de la madrugada del 7 de mayo de 1945, en una pequeña escuela roja de Reims, donde Eisenhower tenía su cuartel general, Alemania se rindió incondicionalmente. El general Walter Bedell Smith firmó por los aliados. El general Ivan Susloparov como testigo por Rusia. El general François Sebes por Francia. El almirante Friedeburg y el general Jodl firmaron por Alemania. Jodl pidió permiso para decir unas palabras y le fue concedido. Con esta firma, el pueblo alemán y las fuerzas armadas alemanas son entregados, para bien o para mal, a manos de los vencedores. En esta hora solo puedo expresar la esperanza de que el vencedor los trate con generosidad. No hubo respuesta del lado aliado. Los cañones en Europa dejaron de disparar y las bombas dejaron de caer a medianoche del 8 al 9 de mayo de 1945. Un silencio extraño y bienvenido se posó sobre el continente por primera vez desde el 1 de septiembre de 1939.
En los 5 años, 8 meses y 7 días que habían transcurrido, decenas de millones de hombres y mujeres habían sido muertos en 100 campos de batalla y en miles de ciudades bombardeadas, y millones más ejecutados en las cámaras de gas nazis o en las fosas de los Einsatzgruppen de las SS en Rusia y Polonia. Berlín humeaba, el Reichstag estaba en llamas, las calles olían a muerte y a escombros húmedos bajo el sol tibio de mayo. El Reich sobrevivió a la muerte de su fundador exactamente 7 días. El gobierno de Dönitz en Flensburgo fue disuelto el 23 de mayo de 1945, cuando los aliados lo rodearon y arrestaron a todos sus miembros. Himmler tardó un poco más en caer. Después de que Dönitz le excluyera del gobierno el 6 de mayo, el antiguo Reichsführer SS, que había tenido el poder de vida y muerte sobre millones de personas en toda Europa, erró por los alrededores de Flensburgo durante 2 semanas. El 21 de mayo, con 11 oficiales de las SS, intentó cruzar las líneas británicas y americanas camino de Baviera. Se había afeitado el bigote, se había puesto un parche negro sobre el ojo izquierdo y vestía el uniforme de un soldado raso del ejército. El grupo fue detenido al primer día en un puesto de control británico entre Hamburgo y Bremerhaven. Después de ser interrogado, Himmler confesó su identidad a un capitán del ejército británico. Lo trasladaron al cuartel general del Segundo Ejército en Lüneburg. Le desnudaron y registraron para evitar cualquier posibilidad de que llevara veneno escondido en la ropa. Pero el registro no fue minucioso. Himmler tenía guardado un vial de cianuro de potasio en una cavidad de las encías. Cuando un segundo oficial de inteligencia británico, llegado del cuartel general de Montgomery, ordenó el 23 de mayo a un médico militar que le examinara la boca, Himmler mordió el vial. Murió en 12 minutos, pese a los intentos frenéticos de mantenerle vivo, bombeándole el estómago y administrándole eméticos. Göring fue capturado por los americanos que le encontraron en su retiro de Berchtesgaden. 80 libras más delgado que la última vez que le habían visto, fue trasladado a la prisión de Nuremberg. Fue condenado a muerte en el juicio. 2 horas antes de su turno en la horca, tragó un vial de veneno que alguien había conseguido introducir en su celda. Como su Führer y como su rival para la sucesión, eligió el modo de su propia muerte. De los 10 condenados a ser ahorcados en la madrugada del 16 de octubre de 1946 en Nuremberg, todos subieron a la horca. Ribbentrop el primero, seguido de Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Seyss-Inquart, Saukel y Jodl. 7 acusados recibieron condenas de prisión: Hess, Raeder y Funk de por vida, Speer y von Schirach 20 años, von Neurath 15, Dönitz 10. Imagina caminar por Berlín en mayo de 1945. Las calles no existen como tales, son corredores irregulares entre montañas de escombros de 3 a 4 metros de altura. Las fachadas de los edificios se mantienen en pie como máscaras vacías. Detrás no hay nada, solo columnas de aire y hierro retorcido. El olor es el de la piedra quemada, el polvo de cal y, en las semanas siguientes, el de los cadáveres sin recuperar bajo los escombros. El Reichstag, símbolo del Estado alemán, es una cáscara humeante. Soldados soviéticos han plantado una bandera roja en lo que queda del techo. El canciller de Speer, que el arquitecto diseñó 7 años antes con 220 metros de galería de mármol, diseñada para impresionar a los visitantes, es una pila de cornisas destrozadas y columnas partidas. La puerta de Brandenburgo sigue en pie, pero baleada, cubierta de agujeros. La isla de los museos, donde se guardaban las mayores colecciones artísticas del mundo, ha sido gravemente dañada. Algunas obras fueron evacuadas antes, incluyendo el altar de Pérgamo. Otras desaparecieron. El Museo del Antiguo Oriente Próximo perdió parte de su colección Mesopotamia. En los últimos días de la guerra, el Estado Mayor de las SS quemó parte de las colecciones de arte que no había podido evacuar. Los civiles que sobrevivieron al bombardeo y a la batalla final vivían en los sótanos. Los que tenían un sótano, los que no lo tenían, vivían en las ruinas de las plantas bajas. El agua no funcionaba, la electricidad no funcionaba, el gas no funcionaba, los hospitales seguían abiertos con lo que tenían, que era muy poco.
Los médicos operaban a la luz de velas o de linternas. William Shirer, el periodista americano que había cubierto el Tercer Reich desde dentro como corresponsal y que volvió a Alemania ese otoño, lo describió así: el pueblo estaba allí y la tierra también. El primero aturdido, sangrando, hambriento, y cuando llegó el invierno temblando en sus harapos en las chabolas que los bombardeos habían hecho de sus hogares. La segunda, una vasta extensión de escombros. Los cálculos sobre las víctimas totales de la guerra en Europa oscilan según las fuentes entre 50 y 70 millones de muertos. Solo la Unión Soviética perdió entre 20 y 27 millones de ciudadanos. Polonia perdió 6 millones, el 18% de su población. Alemania perdió entre 6 y 8 millones de militares y civiles en combate, bombardeos y los éxodos del este. Además, durante ese periodo el régimen nazi había asesinado sistemáticamente a 6 millones de judíos europeos en lo que llamamos el Holocausto. En Nuremberg, los jueces del Tribunal Militar Internacional, representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, juzgaron a los supervivientes del régimen por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El proceso comenzó el 20 de noviembre de 1945 y terminó el 1 de octubre de 1946. Fue el primer tribunal internacional de la historia que juzgó a los líderes de un Estado por sus propias acciones. Fue imperfecto, como lo son todos los intentos humanos de hacer justicia después de un crimen de esa magnitud, pero fue. El Tercer Reich prometió 1000 años y duró 12, pero su herencia, si puede llamarse así, fue más larga y más profunda de lo que cualquier tabla de cifras puede expresar. La pregunta que Shirer planteó en el prefacio de su obra monumental sigue siendo relevante. ¿Cómo fue posible? Como un pueblo educado, culto, con una de las tradiciones filosóficas y científicas más ricas de Europa, siguió a un hombre como Hitler hasta ese punto. No hay una respuesta única. Hay una constelación de respuestas: la derrota de 1918 y el agravio del Tratado de Versalles, la hiperinflación de 1923, que destruyó los ahorros de la clase media, la Gran Depresión de 1929, que puso a 6 millones de alemanes en paro, el miedo al comunismo entre las clases propietarias, la debilidad estructural de la República de Weimar, la demagogia extraordinaria de Hitler y su capacidad para explotar todos esos miedos en una síntesis de promesas y amenazas. Y también algo más difícil de articular: la tendencia humana, universal y no específicamente alemana, a delegar la responsabilidad moral en los que mandan, a mirar hacia otro lado cuando lo que ocurre resulta incómodo de ver, a quedarse en el papel que el sistema te ha asignado, porque salirse de él requiere un coraje que la mayoría de las personas no posee en sus vidas ordinarias. Speer, el más inteligente de los acusados de Nuremberg, el que reconoció más abiertamente su culpa, lo expresó así en sus memorias, escritas durante los 20 años que pasó en la prisión de Spandau. Yo vivía entre asesinos durante 12 años sin pensarlo. Ahora, en el momento del colapso del régimen, estaba a punto de recibir del propio Hitler el impulso moral para intentar asesinarlo. Esa frase es uno de los testimonios más honestos que existe sobre lo que el Tercer Reich le hizo a la gente que le sirvió. Los convirtió en cómplices sin que muchos de ellos lo vieran venir. El 9 de mayo de 1945, Berlín amaneció en silencio. Era la primera vez desde hacía años que no había disparos, no había explosiones, no había sirenas. Los pájaros volvieron a cantar en lo que quedaba de los árboles del Tiergarten. El Reich de los 1000 años había durado 12. Entre sus primeras palabras, «Yo también puedo hacer historia», y sus últimas, «Que Dios proteja a Alemania», quedaron sepultadas las ruinas de decenas de millones de vidas. Y el silencio de esa mañana de mayo no era paz. Era el silencio que sigue cuando el trueno para.